Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, aboga por una abolición de la privacidad bajo el argumento de que si no tienes nada que ocultar, tampoco tienes nada que temer. ¿Es este un argumento razonable que nos acercaría hacia una sociedad más segura y libre? Veámoslo. Durante los últimos días se ha viralizado a través de las redes sociales el extracto de una entrevista a Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial y uno de los teóricos y defensores de un gran reinicio, es decir, de un cambio en las reglas de juego globales. Se ha viralizado un extracto de una entrevista de Schwab donde defiende una supresión radical de los estándares de privacidad de los individuos. En el extracto de esta entrevista, que ahora vamos a escuchar, Schwab aboga por una transparencia total y añade que si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Le secret bancaire, tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Este argumento de que si no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar, es un argumento muy peligroso que lleva mucho tiempo utilizándose para ir erosionando poco a poco los estándares de privacidad que en última instancia contribuyen a proteger la libertad de los individuos. Pero es un muy mal argumento por tres razones. En primer lugar, una persona puede no haber cometido nada que sea ilegal, puede no tener nada que ocultar frente a la ley y aún así no querer que los trapos sucios de ese individuo, trapos sucios dentro de la legalidad, se aireen en público. Si no nos gustaría que un funcionario público pudiese entrar en cualquier momento en nuestra casa o leer cualesquiera de nuestros correos electrónicos o escuchar nuestras conversaciones por teléfono, no, insisto, porque haya nada ilegal que ocultar, sino simplemente porque no queremos que terceras personas se enteren de los detalles más íntimos de nuestra vida, pues si nada de esto nos gustaría y a mucha gente a buen seguro no le gusta, desde luego si puedes temerle a una transparencia total, es decir, a una anulación absoluta de la privacidad, aunque no tengas nada ilegal que ocultar. En segundo lugar, la frontera entre lo legal y lo ilegal no es una frontera fija, no es una frontera congelada o inamovible. De modo que aun cuando una persona actúe hoy plenamente dentro de la ley y por tanto, siguiendo la lógica de Schwab, no tenga nada que temer, porque tampoco tiene nada que ocultar, toda su vida se desarrolla dentro de la legalidad, aún así, esa persona puede temer que actividades que hoy son plenamente legales porque no generan ningún tipo de perjuicio sobre terceros y porque constituyen una expresión de la libertad individual más nuclear de una persona, se declaren mañana ilegales y precisamente porque la privacidad ha sido eliminada, porque existe, como dice Schwab, una transparencia total, ni siquiera podamos seguir desarrollando esas actividades que hoy son legales, que no dañan a nadie, que son una manifestación nuclear de nuestra libertad, que ni siquiera podamos seguir desarrollándolas al margen de esa opresora nueva legalidad. Por ejemplo, imaginemos que un gobierno decide censurar la obra de Marx, o que decide ilegalizar las donaciones a una asociación de defensa pacífica de la libertad individual. Bueno, hoy todo eso está dentro de la ley y por tanto cualquiera que lea a Marx, aunque sea para criticarlo, o cualquiera que done parte de su dinero a una asociación liberal dirigida a defender y promover las libertades ciudadanas, una persona que desarrolla alguna de estas actividades, según la lógica de Schwab, no tiene nada que temer, aun cuando todo el mundo tenga pleno conocimiento de que está desarrollando esas actividades, aun cuando los funcionarios, la burocracia, los políticos que conforman el Estado sean en cada momento perfectamente conscientes de si está leyendo o dejando de leer a Marx o de cuánto dinero está donando o dejando de donar a esa asociación promotora de las libertades individuales. Por consiguiente, una completa supresión de los estándares de privacidad, que todo lo que haga un individuo a lo largo del día en su vida sea de conocimiento público,
Esa total supresión de los estándares de privacidad dificultaría la resistencia pacífica a las normas liberticidas de los estados y, por tanto, incentivaría a los estados a que aprobaran muchas más de esas normas liberticidas en la medida en que no podrían ser tan fácilmente resistidas por los ciudadanos. Por tanto, abolir la privacidad es multiplicar el control estatal. Pero además, y en tercer lugar, hay otra razón por la cual este argumento de que si no tienes nada que ocultar frente a la ley, no tienes nada que temer, hay una tercera razón por la que este argumento es deficiente. Y es tan sencillo como plantearse, ¿esa abolición de los estándares de privacidad sería de aplicación a absolutamente todos los individuos y absolutamente todas las organizaciones? Y la respuesta creo que todos sabemos que es que no. Lo que quiero remarcar es que no es verdad que si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer, porque que los demás tengan cierta información sensible sobre ti puede ser un arma contra ti, aun cuando esa información no sea referida a nada ilegal.